Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, a este estudio bíblico que tenemos en nuestra iglesia de Bautista Emmanuel. Gracias al Señor que nos permite llevarlo a cabo a través de estos medios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dispónganse de su corazón para meditar en estos momentos en la palabra del Señor. Prepare su corazón para adquirir en la ley de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración para empezar y que el Señor nos dé sabiduría en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das para juntos como iglesia poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú hablas a través de tus siervos, Señor, y porque hay hermanos, Señor, que nos comparten tu palabra. Bendice en este momento a nuestros hermanos que están escuchando, que están siendo atentos, Señor, a tu voz, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que se disponen, ya sea en la tarde o en el momento en que ellos hayan decidido, que puedan disponer este momento para la meditación de tu palabra. Bendice a nuestro hermano que nos trae el mensaje. Bendice a nuestros hermanos que participan, a nuestros hermanos de la alabanza, a nuestros hermanos directores que están acá. En tus manos dejamos este momento de estudio bíblico, Señor, que sea honrado tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a iniciar con un canto, hermanos. Vamos a cantar allá en el himnario bautista, el himno número 217, Corazones Siempre Alegres. Siempre
en sus Biblias, preparen sus Biblias, hermanos, vamos a abrirla en la lectura del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer capítulo 2 de Apocalipsis, del verso 1 hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, hasta el versículo 6. Apocalipsis, capítulo 2, del 1, y de ahí nos pasamos hasta el capítulo 3, y del capítulo 3 hasta el versículo 6. Apocalipsis, capítulo 2, todo el capítulo, y nos pasamos al capítulo 3 hasta el 6. Vamos a hacer esta lectura juntos, hermanos, ahí en sus hogares. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis, capítulo 2, versículos, todo el capítulo 2, y del 3, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermanos, vamos a dejarle tiempo a nuestro hermano pastor para el estudio de esta tarde. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Están ellos. Recuerden que no es predicación, es un estudio. Hay diferencia en sermón, mensaje, predicación, estudio y homilía. Hay diferencias. No sé qué es lo que va a hacer el orador. Pero antes quiero decirles, me da gusto estar junto a ustedes por la línea, y qué bueno que tenemos esas oportunidades que concede la iglesia, porque es la iglesia la que lo hace. Por supuesto que agradecemos las meditaciones que los hermanos están difundiendo todas las mañanas. Ahorita escuchamos a la hermana Daniela Rojas, un buen pasaje, y cada día escuchamos esas meditaciones y nos alimentamos. Me da gusto ver cómo se desarrolla, cómo exponen el pasaje, cómo lo aplican, porque la aplicación es muy buena. Si no hay aplicación en un mensaje, pues se echa a perder el sermón, con la meditación, con la conferencia. En todo debe haber una aplicación. Por eso estamos de acuerdo en que hablen de la historia, pero ¿dónde está la parte aplicativa? ¿A quién nos llega? ¿Por qué lo dicen? Que tenemos que aprender a parte de la historia. La hermana Daniela habló de José esta mañana, y yo estaba tratando de escuchar la aplicación que ella estaba dando al pasaje. Aunque está en Génesis, capítulo 1, versículo 1, hay una aplicación para el tiempo de hoy. La Biblia es de tiempo en tiempo, o sea, todos los tiempos, siempre. La Biblia no se queda retrasada, no es un libro antiguo. Cada vez es un libro nuevo.
Y como decía un hermano que leía la Biblia 50 veces estuve leyendo, decía, cada vez que leo un nuevo pasaje le encuentro nuevas verdades, le encuentro cosas que yo no sabía, aunque ya la he leído 50 veces, por el Salmo 1, por ejemplo. Cada vez que iba allí encontraba novedades. Así es, Dios ha querido tener su libro para que cada vez que lo leamos encontramos nuevas cosas. Es importante, no son como los libros del mundo, que los se leen, los que se entienden hasta ahí llega. La Biblia no, pero es una de las cosas más importantes. Pero esta mañana vamos a irnos por versículos. Estuve hablando de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, con historias de la iglesia aquella que se aplican a la iglesia de hoy. Pero vamos a irnos hoy por versículos. Voy a pedir que usted tenga ahí abierto su Biblia a Apocalipsis, pero vamos a darle un poquito de énfasis al último que vimos, o sea, la iglesia de Pérgamo que vimos la última vez, porque hay cosas que quizás no tocamos plenamente. Noten que, por ejemplo, en Apocalipsis 2:12 y 2:16 se menciona la espada aguda de 2 filos. Dice en el 16: si lo hubiera a ti y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Los que estudiamos un poco el Apocalipsis, hay un poco de diferencia, porque en el lugar de Pérgamo era una provincia romana. El Imperio Romano tenía allí un centro de administración provenzal, donde se podía llamar Xicaca también. Pero es una ciudad importante de los que recaudaban los impuestos que luego se mandaban a Roma. Y creo que ninguna de las iglesias tienen esa una provincia o ciudad política. Y es muy importante esto, pero aunque había mucha autoridad de parte del gobierno en ese entonces, en ese lugar, Dios dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Este pensamiento quiere decir que las cosas de Dios, la Biblia, la autoridad de Dios es superior a la autoridad del mundo. Por eso hubo un cristiano y un miembro llamado Antipas, que murió porque él se opuso ferozmente a no hacer cosas que estaban en contra de su fe, de su iglesia, de la palabra de Dios, y le costó la vida. Es de los mártires que menciona también el Apocalipsis, que mueren por su fe en Cristo. Entonces significa que el versículo, que la autoridad de Dios es más importante, es más poderosa, tiene más autoridad que la autoridad de los oficiales o de la gente del gobierno. Eso no quiere decir que no obedecen al gobierno, claro que sí, pero cuando se pone una cosa a la fe cristiana, tenemos que decidirnos. Y van a venir cosas de esas, hermanos. Van a llegar cosas de esas. Tenemos que estar preparados. Entre más fe, más valor. Tenemos que hacer eso. Ahora, en el versículo 10, versículo 13 de Apocalipsis 2, nos dice: yo conozco tus obras y no demoras. ¿Dónde demora? ¿Dónde el trono de Satanás? Estamos encontrando esas expresiones casi cada iglesia. Trono de Satanás. ¿Qué es trono de Satanás? Es un centro de idolatría, un centro idolátrico. Por eso le llaman aquí trono de Satanás. Eso de Satanás glorifica su nombre. Y aquí quiere decir que había un centro idolátrico, porque también había un culto a la personalidad del emperador. Por eso era peligroso para los cristianos. Acuérdense de Daniel, el profeta Daniel.
hubo eso. Pero en un centro hidroeléctrico donde se alababa al emperador, al rey. Y esto quiere decir que los emperadores pedían adoración. En el caso de Domiciano, que dijimos el otro día, había un lema que dice Dominus et Deum Noster. Dominus et Deum Noster, que quiere decir nuestro Señor y Dios. Tan así era el culto a la personalidad del emperador. Y tenemos que admitir que hay gente que quiere que se le adore. Y esto puede conducir a problemas con la gente. Su palabra es ley, y si su palabra es ley, tienes que obedecerla. Y si se ve en contra de Dios, también tienes que obedecerla. Luego más abajo habla acerca del culto de la doctrina de Balaam. Balaam, la adoración a Baal, que lo había visitado Balac, el rey de Moab, invitó a Balaam, rey de Israel, para que maldijera al pueblo. No pudo, Dios no lo dejó maldecirlo. Vamos a número 24. Número 24, ahí está la historia. Dios no dejó a Balaam que maldijera al pueblo, pero le dijo al rey de Moab, a Balac, que incitara a Israel a involucrarse en prácticas paganas, en ritos sexuales, inmorales. Y eso estaba mermando la fe de los creyentes, porque unos se involucraban y se contaminaban con esa fiesta pagana, con ese culto tradicional de inmoralidad. Otra cosa importante de Pérgamo, apúntenlo ahí, dice el versículo 15, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Decíamos ayer en la carta de Éfeso que este obispo Nicolás está imponiendo muchas veces de pirámide. El que mandaba más era la primera autoridad y luego el siguiente. Pero también hay que tener otra cosa en Pérgamo. Fíjense ustedes qué terrible. Los nicolaitas incitaban al pueblo de Dios a que para poder aborrecer el pecado, necesitaban conocerlo, tenían que practicarlo. Por tanto, fomentaba esa práctica de ese pecado de los nicolaitas. Yo en algunas partes donde se dice eso. ¿Cómo puedes tú decir que es malo si nunca lo has practicado? ¿Cómo puedes saber si te va bien o te va mal con aquel pecado? Porque no lo practicas. Fíjense. Entonces, esto quiere decir que los nicolaitas incitaban a la iglesia a que practicara ciertos ritos de la sociedad pagana para conocer ese pecado. Usted no sabe lo que es robar sin nunca robado. Usted no sabe lo que es adulterar sin nunca adulterar. Esa era la filosofía de ellos. Y eso que le perjudicaba mucho la vida espiritual de los hermanos de Pérgamo. Y luego le dice, arrepiéntete pues, y no me voy a ti, y pegaré con la espada de mi boca, con la Biblia. Aparte de castigarlos, por supuesto. La iglesia puede estar contaminada con prácticas del mundo, y algunos se pueden salir, otros no pueden salir. Pero lo más importante aquí es la palabra tolerante. La iglesia no debe tolerar los pecados que están siendo practicados por ciertos miembros de la iglesia y llevan una vida pecaminosa. La iglesia no debe pasar por alto, debe señalar esos pecados y tratar de disciplinarlos. Si no, lo hace la iglesia, Dios lo va a hacer. Si la iglesia no abre los ojos y ve espiritualmente el pecado, cómo daña la obra, cómo daña la iglesia, entonces Dios lo va a hacer. Y si Dios lo hace, no nos conviene. Decía al hermano Noel el otro día que si pedimos porque aquella persona se llama la atención, sea castigada por el Señor, Dios empieza con uno. Porque tenemos que recordar que no somos tan santos.
y tan perfectos. Y si nos vamos por que el Señor sea castigado por Dios por lo que está haciendo, Dios se pasa por nosotros. Por eso nos detenemos. Es decir, Señor, castígalo, no merece. Ha hecho mal, ha vivido mal. Pero Dios empieza conmigo. Tú haces esto, tú haces aquello otro. Así que empiezo por ti y ahora la atención y castigarte. Esto es lo que se refiere a Pérgamo, somos la Tiatira. 2:18 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Estas palabras, hermanos, ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, lo vimos en el primer capítulo y dijimos que ojos como llama de fuego es omnisciente. Todo lo ve, todo lo sabe. Así que empieza a decir diciendo, no creas que lo que tú has hecho queda en el desconocimiento para mí. Yo conozco perfectamente lo que tú estás haciendo. Y cuando dice pies semejantes al bronce bruñido, está diciendo que todo lo que pisa el Señor, cuando trata de desmenuzar, de quebrar, destruir, lo hace. Los pies del Señor tienen que pasar en lugares santos. Acordamos de la salsa ardiente que dijo Moisés, esa salsa ardiente que no se pagaba, tuvo que quitar los zapatos. Cuando vamos a la iglesia, no por el templo mismo, no por nosotros mismos, sino por Dios, porque Dios está ahí, debemos entrar con santidad. Algunas iglesias hace tiempo se quitaban los zapatos para dar el templo, entraban con calcetines. Bueno, lo llevaban muy al pecho, pero sí quiere decir eso, que hay que entrar al templo con corazones limpios, mentes limpias de pecado, sin traer prácticas mundanas. Lo hice yo con tus obras. Ahora, una cosa que dice que Tiatira es que está trabajando bien, y no solo hace eso, sino que hace mejores cosas todavía. Sigue progresando cuando dice y que tus obras pósteras son mejor que las primeras, son más que las primeras. Quiere decir que el trabajo de esta iglesia de Tiatira era bueno, no nomás repetía las cosas, no era tanto tradicional, tanto repetitivo, lo mismo, sino que sea aún cosas mejores. Y esto, por eso lo apunta aquí Juan el teólogo, una iglesia de Tiatira que no se conformaba con lo que está haciendo, sino que añadía otras cosas buenas. A veces somos nosotros muy tradicionales y no pasamos, no hacemos cosas nuevas. Alguien decía que cada culto es una celebración, cada culto debe ser diferente, no por la estructura, sino por lo que se pone en medio, lo que llena este programa, para que tenga la atención. Pero siempre el himno, siempre la misma lectura, siempre las mismas cosas, y es lo que está pasando aquí. Renovaba el programa, la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el versículo 20, que toleras a esa mujer Jezabel. Ahora, Jezabel fue la esposa pagana del rey Acab, del pueblo de Israel, que incitaba al pueblo a los ritos paganos, donde practicaban las cosas sexuales. Y no era ella la que estaba allí, pero era un adjetivo para referirse a la persona que está allí, que está visitando a la iglesia a hacer cosas mundanas, a hacer cosas malas. Y los que eran más débiles de la iglesia eran incitados a hacer aquellas cosas que estaba practicando la señora. Y le he dado tiempo, dice el versículo 21, para que se arrepienta. Dios da tiempo. Dios da tiempo a los pecadores. A pesar de su depravación de esta mujer, le he dado tiempo para que se arrepintiera de su maldad. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Quiere decir que Dios es bueno, es paciente para con los pecadores, aún los más pecadores. Por eso tienen años de vida.
A veces la pagan rápido por alguna razón, pero Dios le da oportunidades para que se arrepientan, llegan a reflexionar que aquellas cosas no se llevan con la fe que tienen, no se llevan, es diferente. Y tenemos nosotros que ayudar a la iglesia. Hay que hay cosas que no deben desarrollar en el mundo, porque el mundo las desarrolla. Es irnos al mundo, contaminarnos con el poder del mundo y luego irnos a la iglesia. Es una vida dual, doble, y Dios no quiere vidas dobles. Dice el versículo 22, he aquí yo la en cama y en gran tribulación. Esto nos da la idea que después de un tiempo razonable para Dios, le da una dolorosa enfermedad. En cama se refiere no exactamente a la muerte allí, sino a una enfermedad dolorosa. Y los hijos biológicos que haya tenido Jezabel o esa mujer, esa práctica de esa persona que estaba contaminando a otros, habían nacido de su fornicación, también iban a ser castigados. Y sus seguidores, aquellos que han seguido la práctica de esta mujer Jezabel, etcétera, pónganle comillas a Jezabel, iban a ser también castigados. Sus hijos, herida de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñó la mente y el corazón. No podemos engañar a Dios, ni en lo más recóndito de nuestra conciencia. Dios conoce todo lo que pensamos y hacemos y queremos hacer e hicimos. Eso quiere decir aquí el que escudriña la mente y el corazón. Y Él, al final del tiempo, después de algún tiempo que nos da Él para arrepentirnos, si no lo aprovechamos, Él va a llegar. Pero a vosotros, a los fieles de Tiatira y a los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esa doctrina, ese pecado, y no han conocido lo que hoy llaman profundidad de Satanás. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Pero hay expresiones en las iglesias que hay que verlas. Cuando dice profundidad de Satanás, quiere decir esto: que no se conforman con lo que enseña la Biblia, sino que le agregan otras cosas que la Biblia no apoya, pero que ellos creen en su ignorancia que aquel versículo está dando pábulo a otras cosas que Dios no permite. Eso se llama profundidades de Satanás, que Dios castiga. Hay unos que no se conforman con las cosas sencillas que da la Biblia, sino que le agregan otras cosas. Y eso es malo, y hemos oído eso de algunas personas. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Dónde dice la Biblia eso? Aquí. Pues estoy equivocado, porque la Biblia lo dice así. Entonces tenemos que ser celosos de la Escritura y llevarla como ella dice, como ella manda, como ella enseña, y no irnos por otro lado llevando versículos que no dice la Biblia, o prácticas, o dichos, o enseñanzas que no dice la Biblia. Pero dice que a cuando no tienen esta doctrina y no han conocido ellos estas profundidades de Satanás, yo digo, no os inundó otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego ya está hablando acerca del poder de Dios, y las regirá con vara de hierro. Hay cosas que no se nos han dado a revelar totalmente, pero está hablando de cosas eternas, están dando de cosas divinas, de la situación en el cielo. Con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Posiblemente se refiera a que en los últimos tiempos tengamos cierta autoridad para referirnos a quienes están haciendo malas cosas como tribunal, como jueces. No sabemos hasta qué punto, pero sí quiere decir que nosotros vamos a tener esa autoridad de vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. Y le daré la estrella de la mañana, que si retengan la salvación, la estrella de la mañana consideramos que es Jesucristo, ya realizada en el cielo, y el que tiene oído oiga. Eso lo dice a todas las iglesias. Oigan lo que les estoy diciendo, recapaciten de lo que les digo y aprendan y hagan. Pasamos a la de Sardis.
Sardis, otra iglesia mala también, aunque eran cristianos. Mira lo que le dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo, y las 7 estrellas, los 7 ángeles. Decíamos que pueden ser los pastores o pueden ser, como era la creencia, o es la creencia, que un ángel está pendiente de la iglesia. También hay modo de saber que así es. Hay un ángel en la iglesia que cuida a la iglesia, trata de ver las relaciones entre los hermanos, pero eso nos salimos de ese cuidado del ángel y cometemos ciertos errores, como puede ser también los pastores. Pero yo creo que, bueno, si usted pregunta a mí qué pienso yo, no sé de qué definirlo, si se refiere al pastor o se refiere a un ángel de Dios. Hay diferentes expresiones. Cuando reprende al pastor, Dios no reprende al ángel, al pastor. Ahí nos hacen pensar que son pastores de carne y hueso, que están al frente de la iglesia, pero también esa expresión nos hace pensar que es el ángel que cuida a la iglesia. Yo conozco tus obras, dice el versículo, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No quiere decir que es inconversa, son cristianos, son hijos de Dios. Lo que pasa es que se han separado, se han alejado tanto del Espíritu de Dios que han contristado tremendamente al Espíritu Santo. Han vivido una vida tan corriente, tan mundana, que se han apartado de la devoción, como decíamos de Efeso, de la devoción, de la lectura de la Biblia con el corazón. No un pasaje leído sencillamente por leerlo, sin ningún significado espiritual. Creo que a veces pasa eso. Leemos el pasaje, pero no le damos ningún significado. Lo estamos leyendo como un libro, como un pasaje, como un versículo. Pero a la Biblia hay que meternos en la Biblia, hay que ver qué es lo que quiere decir, qué está Dios diciendo para que nos mueva a hacerlo. Sé vigilante, dice, y afirme las otras cosas que están para morir. Hay cosas que hace la iglesia que no van a ser en el cielo. Sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir. Hay cosas que no tendremos que hacer en el cielo. Habrá en la iglesia ya, pero hay otra forma de adorar al Señor. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Que está diciendo a Teatira. Es una iglesia trabajadora que ha perseverado en amor y en la fe, pero está cometiendo este grave error. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Se refiere a la Escritura. A la Escritura. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Lo que se dice en la iglesia, lo que se oye en la iglesia, lo que se guarda en la iglesia es la Escritura. Es la Biblia. A eso se refiere. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice Sardis. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo irá a venir. La gente siempre dice, no, falta mucho. ¿Quién sabe cuándo? Yo creo dentro de 1 millón de años. Nadie puede saber. Cada vez los acontecimientos en el mundo nos hacen pensar que está próxima a su venida. El pecado tan abundante que haya, diferentes pecados, cada vez nuevos pecados, están atrayendo el juicio de Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Manchado es contaminarnos con el mundo, es seguir prácticas mundanas. Así que eso de vestidos manchados o vestiduras manchadas es lo contrario a vestiduras blancas. Por eso dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Es lo contrario a vestiduras manchadas. Diferente, porque vestiduras blancas que dicen santidad. Siempre que usted encuentre es santidad. Vestiduras blancas, que también dice más adelante el Apocalipsis, es santidad. Andamos en santidad y en victoria. Pero cuando dice manchado vestiduras, es lo contrario. Y sería muy triste que hermanos, miembros de la iglesia, no lleven vestiduras blancas, sino manchadas con el pecado. Y quiero otra vez hacer hincapié en la palabra tolerante. Tolerante. El mundo se da cuenta de cómo vive la iglesia.
El mundo, los vecinos, los empleados, etcétera, los patrones, todos saben cómo vive la persona. Y si vive mal, contaminada, vestiduras manchadas, es lo contrario a vestiduras blancas. Y el mundo lo conoce. La iglesia a veces nos hacemos de la vista gorda, como lo se dice. Sabemos que no anda mal y no lo tocamos. No lo tocamos porque lo vamos a ofender. Eso es contra lo que dice Dios. Necesitamos miembros y creyentes en la iglesia que lleven y permanezcan en vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esa ya sería una expresión en el cielo, como dice allá en el Apocalipsis, más adelante del Apocalipsis, será vestido de una completa santidad. Aquí debemos llevar vestiduras blancas de santidad, pero no es una santidad perfecta. Cuando estemos en el cielo vamos a ser vestidos de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. No quiere decir que se pierde la salvación. Quiere decir que se reafirma su nombre. Anótenlo. No es que lo borre, es que lo reafirma. Aquí está el nombre de fulano de tal, pues lo vuelvo a recalcar para que brille su nombre, para que esté ahí permanentemente. No es que lo borre. Ahí tenemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Esa quiere decir que no se pierde la salvación. Y no se pierde la salvación. Si vamos a la Biblia, no nos pueden contradecir. Los que usan la Biblia para decir que se pierde la salvación, no nos pueden contradecir. ¿Por qué? Porque quedan mal con otros versículos. Cuando vamos a la Biblia y leemos una verdad, la sostiene la Biblia cuando es cierto esa verdad, que la estamos interpretando bien, y si hay una aparentemente lo contrario, no es así. Cuando dice, por ejemplo, en Marcos 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y hay congregaciones que dicen, tienen que bautizarse para ser salvo. Pero ¿qué dice más adelante? Mas el que creyere no será condenado. El hincapié que hace. La primera cosa es que el que es creyente, como una profesión de fe, debe ir a las aguas bautismales. Bautizarse como lo hizo Jesucristo. Eso es el principio. Pero no porque el bautismo sea parte de la salvación. Por eso termina diciendo el versículo, creo que es el 15, 16, 15, donde dice, mas el que creyere no será condenado. O sea, el que cree que es cristiano y se bautice puede ser condenado. Pero el que cree de veras, ahora claro, deben todos bautizarse. Es una disciplina cristiana. Es una doctrina cristiana. El que cree en Jesucristo, si no, casi dice lo contrario. Como dijo un predicador, decía, podemos conocer a los creyentes si se bautizan. Y no hay pretexto, no hay excusa para no bautizarnos. No hay excusa. Si tenemos excusa, es mundana la excusa. Es del hombre, no de Dios. Es del hombre, no de Dios. Entonces, debemos bautizarnos. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos y delante de sus ángeles. El que tiene oído, vuelve a repetir el estribillo que dice en cada iglesia. Pasamos a la de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es eso? ¿Recuerda de la llave que simbólicamente le da el Señor a Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es el Evangelio. La llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, es el Evangelio. El que abre su corazón y cree en el Evangelio y es escogido por el Señor, parte del pueblo aquel que dice la Biblia que Dios lo conoció desde antes de nacer. Esa persona es llamada al tiempo para que oiga el Evangelio y crea el Evangelio y entre al reino de Dios. No queremos hacer mucho énfasis porque a algunos les gusta que uno diga eso, pero déjeme decirle, la Biblia dice que Cristo no murió por todos. Cristo no murió por todos. Cuando dice muchos,
quiere decir que por muchos sí, por muchos sí. Cuando dice por todos, es todos los escogidos. Y dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué es esto? La cual nadie puede cerrar. ¿Qué es esto? Las oportunidades y circunstancias que están allí para llevar el Evangelio. Una iglesia que tiene visión sabe que hay gente que está inclusive preparada por oír el Evangelio. Cuando vamos a la calle, llevamos folletos o pedimos a Dios, ¿has tú preparado a esta persona para que oiga el Evangelio? Debemos hacerlo. Ahora, debemos explicar a todo el mundo. A todo el mundo se predica porque es una ley, también es un mandamiento. ¿Cómo creerán si no han oído? Tienen que oír. Ahí están los elegidos y los no elegidos y todos deben oír. Todo el mundo debe oír. Y aquellos que el Señor ha separado para su reino, esos es el hijo de paz en una casa, o hijos de paz. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, es la oportunidad. Y luego dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice antes, porque aunque tienes poca fuerza, ¿saben qué es? Aunque tienes poca fuerza, era una iglesia chiquita, no tiene muchos recursos. Eso quiere decir, aunque tienes poca fuerza, no eran 300 miembros, eran quizás eran 40 o 20. Eran fuertes en la fe, pero no tenían muchos recursos. Les faltaba gente. Pero a veces Satanás zarandea a la iglesia para que se pierdan gentes o se vayan de allí. No creo que sea el caso de esta iglesia de Sardis, pero aunque era una iglesia de Filadelfia, aunque era una iglesia que trabajaba, superaba las obras anteriores, era de poca fuerza. He aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás. Bueno, otra expresión, sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, hermanos, era un grupo de judíos anticristianos. Cuando leemos aquí en las iglesias del Apocalipsis, sinagoga de Satanás era un grupo de judíos contra Jesucristo. Nos lleva a los evangelios que decían los judíos, crucifícale, crucifícale. Y es más fuerte la oposición judía, es más fuerte el evangelio que las demás razas, porque allí estuvo Jesucristo, ahí nació, en Belén, en sus tierras, hijo de padres humanos, o más bien de su madre, María, aunque fue putativo su padre, él fue un hijo adoptivo de su padre, pero ahí nació. Entonces tenía enemigos. He aquí yo entrego entonces de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí se está refiriendo dos cosas: o a los judíos escogidos y fueron parte de la iglesia de Israel, o se refiere a personas que eran gentiles. Como quiera que sea, está diciendo ahí, se dice que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Quisiéramos que eso pasara, ¿no? Que los enemigos de la iglesia al fin se den cuenta que la iglesia tiene razón. Predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de Dios con sinceridad, con experiencia propia. Y lo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi boca, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esas persecuciones se esperan, como hubo aquí en Filadelfia. Se esperan esas persecuciones y Dios ha prometido a su iglesia estar con ella. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, no perdemos la salvación, pero sí perdemos la corona.
¿Qué es la corona? La recompensa, el premio por la fidelidad, por el servicio, por el amor, por la fe. Que la fe debe ir ensanchándose cada vez más, creciendo cada vez más, se fortalece cada vez más. Eso no, gracias a Dios, que no se pierde la salvación, pero sí se pierde la corona de la vida. Y es muy triste que unos van a estar más cerca de Dios que otros. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Cada vez encontramos al final de las iglesias lo que va a pasar si son fieles, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A Jerusalén actual es un símbolo del cielo, pero ya no es el cielo. Hermanos, vamos a agarrar qué pendiente. Pero sí quiero decirles que estas personas columnan en el templo de mi Dios. Significa que los que son más fieles al Señor, los que hacen su divina voluntad, los que no retroceden, esas personas van a estar más cerca de Dios. Y permíteme terminar, antes de dar la siguiente vez a la Odisea, que es la última iglesia, de las 7 del Apocalipsis, cuando el hermano Jorge White, un gran predicador bautista, era amigo de Juan Wesley, que fue el promotor de los metodistas. Antes se llamaban wesleyanos, porque vienen de John Wesley, por la doctrina que no estaban fuera del Evangelio, pero están dándole otro giro a ciertas cosas. Y te mantenían una discusión común, enfrascada, se calentaba la discusión acerca precisamente de que no se pierde la salvación, el bautismo no salva, etc. Y entonces hubo un conflicto, pero se respetaban, aunque era fuerte el ataque verbal entre John Wesley y George White o Jorge White. Era mayor de edad el hermano White, de repente se puso malo, ya grande de edad, y le dijo a John Wesley: si el Señor me recoge, quiero que tú prediques. A pesar de las discusiones, de las controversias, y muere Jorge White, y lo llevan al templo. Ahí tienen su cuerpo en el templo, y va a John Wesley y predica. Dijo: debemos ser como George White. Es un hombre atrevido en las cosas de Dios, inteligente, trabajador, poderoso. Y cuando estaba siendo sepultado, le preguntan a uno de los diáconos a John Wesley, dijo: ¿lo veremos en el cielo? Le pregunta a John Wesley: ¿veremos a Jorge White en el cielo? Y luego dijo el hermano: yo creo que no. Y levantó los ojos, porque van a estar tan cerquita de Dios, no es tan lejos, que no lo vamos a poder ver. Ojalá digan eso de nosotros: tan cerca de Dios. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Significa entonces que el más fiel, el más consagrado, el más piadoso de la iglesia va a estar cerca del Señor, como Juan el apóstol, que estaba cerca del Señor, ahí en la cena conmemorativa, que otros estarán tan atrás, que no vamos a poder ver, yo creo, a los que están delante de allá abajo, delante del Señor, no lo vamos a poder ver. Hermanos, apuntemos estas cosas, hagamos apuntes, subrayemos versículos y vamos dando cuenta de lo que significan las iglesias del Apocalipsis. Entonces vamos después, dentro de 8 días, a terminar con el mensaje a la Odisea. Espero que haya tomado nota. Estas iglesias que vienen siendo historia
y actualidad de las iglesias de hoy. Historia por el Apocalipsis, actualidad porque son ejemplos de lo que hoy significa la iglesia. Pasamos por esos conflictos, tenemos esas victorias. Se aplican las 7 iglesias, que todas son iglesias de Cristo, todos son redimidos, todos son salvos los miembros, y nosotros ahora, nuestras iglesias cristianas, tenemos que ver qué tanto reflejamos esas iglesias, qué debemos corregir y qué debemos fortalecer. Señor le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano pastor, hermano Héctor David, y le cuide y lo proteja muchos años más. Mis hermanos, hacer un saludo pequeño, breve, a todos nuestros hermanos maestros, maestras, este 15 de mayo del 2020 a la distancia, y disfrutando el beneficio que nos presta nuestro Dios de poder seguir en la enseñanza a la distancia. Un abrazo, mis hermanos maestros, maestras de la escuela dominical, de seculares, todos los que tengan que ver con educación, incluyendo mis hermanos claramente a los que trabajan en impartir la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, un abrazo, ya oraremos entre todos por los maestros. Y qué situación, ¿va? Estar a la distancia en estos momentos y dar gracias de esta manera. Mis hermanos, vamos a entonar para despedirnos el himno 472 del himnario bautista. 472, es la vida de mi alma. Es la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Amén. Gracias a nuestro amado Cristo, nuestro mejor maestro y acompañante de la vida. Hagamos oración, mis hermanos, mis hermanas, amigos. Padre y Señor nuestro, muchas gracias te damos porque nos has permitido estar aquí, Señor, alrededor de tu palabra, con nuestro hermano pastor Héctor David, Señor. Te damos gracias porque le das sabiduría y le das de tu espíritu, Señor, para que nos explique tu escritura. Te rogamos por su salud y por el de nuestra amada hermana Marta, Señor. Cuídalos, protégelos con tu bendita mano. Sé con cada uno de nuestros hermanos, Señor, que a la distancia están orando y cantando con nosotros. Sé con cada uno de aquellas personas, Señor, que están en prueba o necesidad. Sé con aquellos que están en tristeza. Dales la seguridad de la salvación. Dales la seguridad de su piedrecita blanca, con el nombre que solamente tú y cada uno va a conocer en sí mismo. Te damos gracias por nuestros maestros, por nuestras maestras. Te rogamos que nos cuides y nos protejas con tu bendita mano. Llévanos, Padre Señor nuestro, y guía nuestros pasos. En Cristo Jesús te lo agradecemos todo y te lo rogamos todo. Amén. Dios les bendiga, hermano.